Hola, hola. Estamos en directo. Dime, hija. ¡Qué chulas! ¿Esto es el directo? Este es el directo. Estamos aquí. Un momento, cariño. Mira, qué chulas son. ¡Qué bonitas! Sí, qué bien. Qué bien. ¿Le has dado las gracias? ¿Sí? Vale. No puedo, cariño, que estoy en directo. Bueno, amigos, feliz tarde, feliz día, feliz noche. Depende del lugar desde el que nos estés viendo. Esto es Empieza por ti live, en directo, completamente, con interrupciones desde este teletrabajo, ¿no? Bueno, pues esta nueva situación que nos hace tener experiencias nuevas y explorar nuevos entornos. Bueno, a veces ocurre, ¿no? Que estás en este directo o en una reunión importante y de repente pues tienes estas interrupciones o regalos, como lo queramos ver. Sobre todo, bueno, es importante en estos primeros minutos que confirmemos que nos estáis viendo, que estamos emitiendo en directo. Creo que sí, que está todo bien. Hola, hola. Bueno, si nos estáis viendo, darle a me gusta, podéis escribir desde donde nos estáis viendo. Esta tarde, como veis, estoy acompañada de una compañera, de una amiga, de una persona muy especial, una persona muy influyente, con mucho conocimiento, que nos ayuda a padres, a madres, pues a tener mejores relaciones con nosotros mismos para poder tener mejores relaciones con nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos que hacer en esta vida si hemos decidido el camino de la mapaternidad, ¿no? como dicen muchos. Bueno, vamos a ver si seguimos aquí en directo, fenomenal. A ver. Podemos compartir con algunos grupos. Bueno, pues como os decía, estoy acompañada, como veis, de una mujer. Ella es coach, trabaja con PNL, con coaching ontológico, también es mediadora comunitaria y educadora de padres en disciplina positiva. También tiene formación en psicogenealogía transgeneracional y biodescodificación biológica y ayuda, pues, a lo que os decía, a sanar los vínculos, sanar las relaciones para que podamos ser más felices y tener mejores relaciones y disfrutar de la vida. Os presento a Analía Erlein, bienvenida. Hola Sandra, muchas gracias por tu invitación. Sí, es un apellido un poco complejo de pronunciar, es alemán, pero se pronuncia así, Erlein, que es lo correcto, es en alemán. Yo tuve muchas dudas acerca de cómo se pronunciaba y hace poco que aprendí a pronunciarlo adecuadamente. Bueno, un placer tu bienvenida. invitación. Gracias, muchas gracias. Bueno, tú dirás. Bueno, pues este espacio es un espacio para conversar, para compartir conocimientos entre amigos, compañeros, para aportarle valor a todas las personas que nos estén viendo o a las que pueda llegar este vídeo, para mejorar un poquito o aportar un poquito de luz en su vida o en alguna situación que ellos tengan. Así que, pues charlemos, conversemos. Analía, cuéntanos algo de ti. Como empieza esta página, empieza por ti, pues empieza hablándonos por ti. Me encanta la denominación que le diste a tu espacio, empieza por ti, porque considero que empezar por uno siempre es lo más adecuado, ¿no? Queremos ver los cambios en el exterior, queremos ver el cambio en el mundo, pero creo que hay que empezar por acá, ¿no? Hay que empezar por uno.
así que me gusta mucho ese nombre que elegiste. Y bueno, soy simplemente una mujer, un ser humano que se interesó por todas estas áreas del desarrollo humano, del autoconocimiento. Y bueno, aquí voy haciendo un camino de hace ya varios años y me he enfocado mucho, me he dado cuenta en el transitar que me gusta mucho el trabajo con los vínculos, con las relaciones, cómo se generan, cómo aprendemos a relacionarnos. Entonces, bueno, estoy un poco ahí especializándome día a día en esa área, porque ayer justo repasaba un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, hablando sobre la felicidad, ¿no? Y qué es lo que más feliz hace al ser humano. Y hay un estudio muy largo de unos, creo que 80 años, una cosa así, o sea que las personas, no, 80 años no, pero las personas andan por ahí, inclusive muchos de los participantes ya fallecieron, pero los resultados fueron esos, que lo más importante en el tema felicidad en los seres humanos son los vínculos, las relaciones, porque somos seres sociales y bueno, nos necesitamos unos a otros y bueno, y en este contexto tan difícil, ¿no?, que estamos viviendo, creo que un poco todos estamos tomando conciencia de ello, de lo importante que son las relaciones, ¿no? Totalmente. Analía, ¿cómo llegas a este camino, a este mundo, a apostar por compartir este tipo de conocimientos y acompañar a otras personas en este camino? Bueno, yo siempre fui me remonto a mi infancia, fui una niña muy curiosa, muy amante de la libertad del ser humano, me gusta mucho, es un valor muy importante para mí la libertad. Y bueno, creo que producto de mi educación y del contexto que se vivía cuando era niña, un contexto muy autoritario, donde bueno, la educación estaba basada en imposiciones, bueno, en obedecer, en callar, en fin, todo eso creo que generó en mí muchas represiones a nivel interior que me llevaron con los años a llegar a un punto de mi vida en el cual me sentía muy mal. Me sentía muy deprimida, muy insatisfecha, realmente me sentía en una prisión. Me acuerdo que una de las expresiones que tenía era, me siento presa, pero presa de mí misma, porque en realidad tenía muchas cosas para disfrutar, había generado una familia, tenía una buena situación económica, es decir, desde el exterior, si observaban mi vida, porque me lo decían las personas, estaba todo bárbaro, pero yo no me sentía bien. El tema era mío, estaba en mi interior. Entonces ahí empecé mi camino y además hubo detonantes en la familia porque hubo enfermedades muy fuertes que a mí me impactaron y que bueno, yo dije, acá me tengo que poner a investigar un poco qué está pasando porque esto me puede pasar a mí, o sea, y le puede pasar a mis hijos también. Fundamentalmente miré mis hijos y dije, le puede pasar a mis hijos. Entonces me voy a poner en campaña a ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué estudios puedo hacer? Y bueno, ahí empecé todo este camino. Qué bueno, fantástico. Que no termina, que sigue, no que termina. sigue y Cuando se sigue. empieza... Creo que no termina más. Seguro que más de una persona de las que nos esté escuchando se siente también identificada. A mí me pasa un poco también, ¿no? Ese momento de, bueno, lo tengo todo lo socialmente aceptable, lo que te han dicho que tienes que tener para ser feliz, pero hay algo en tu interior que te dice que no, que algo no está bien, que algo falla o que hay algo más, o que no te han contado todo. Entonces, es cuando se inicia esa búsqueda. Y fíjate que yo en este camino que fui trabajando mucho en mí, mucho tomando todas las distintas herramientas que fue encontrando en el camino, es algo que hice que fui aplicándomelo, pasándomelo por mí, digamos, técnica que encontraba, me la aplicaba,
y todo eso me llevó a hacer mucha introspección, mucho autoconocimiento, pero llegué a un punto que también dije, ¿y qué más hay? Porque desde mí ya he trabajado mucho, y ahí fue que salí hacia los vínculos, hacia las relaciones, cómo habían sido mis relaciones, cómo yo había aprendido a relacionarme, y ahí fue otra área de estudio, y después, cuando estudié todo eso, dije, ¿y qué más? Y ahí fue que apareció también el transgeneracional. Y es que estoy en esa formación actualmente, porque bueno, la cultura donde nos desarrollamos, cada uno de nosotros, tiene características, tiene ya eh, ciertos acuerdos, digamos, sociales y culturales, y nosotros llegamos a esta cultura y nos tenemos que adaptar, ¿no? Y creo que algunos no nos adaptamos nunca, por lo menos No, así ha sido somos rebeldes mi o disidentes. descubrimiento. Exacto, yo creo que nunca me adapté a la cultura, siempre hubo una resistencia a la adaptación hacia esa cultura que fundamentalmente de este lado del mundo, del lado del occidente, es patriarcal, ¿no? Sumamente patriarcal. Y bueno, las mujeres tenemos que, bueno, remar, ¿no? En un contexto que no nos favorece, ¿no? Donde estamos bien, Claro. bien desfavorecidas. Eh, pero bueno, acá vamos. Creo que depende de nosotras, de de nuestro trabajo y de toda la impronta que podamos ir juntándonos, así como vos y yo, y como tantas mujeres, desde una posición realmente femenina, desde la mujer, ¿no? No tratando de ocupar espacios de una manera masculinizada, es decir, ser mujeres hombres, no, sino desde nuestro lugar, reivindicarnos y bueno, y darle al mundo lo que el mundo necesita para que esté más en paz, ¿no? Fundamentalmente, yo soy Sí. realmente me gusta, por eso hice la formación en mediación, porque me gusta la paz, me gusta la armonía, me gusta la calma. El equilibrio. El Sí, sí, equilibrio, sí. sí. Si bien el conflicto es la forma de llegar a todo eso, porque el conflicto es necesario, logré ver el conflicto como una oportunidad Claro. para poder acordar y para poder, sobre todo entre seres humanos, ¿no? Entre grupos, poder llegar a acuerdos pacíficos, ¿no? Y que nos favorezcan a todos, ¿no? Que nadie pierda, sino que todos salgamos favorecidos con ese acuerdo. Claro. Y de hecho es posible, ¿no? Y cada vez hay más personas que reman en esa dirección, en la cooperación o en vez de competitividad, coopetitividad, ¿no? Exacto, tal cual. Que yo Claro. misma descubrí en un momento, me di cuenta en todo este proceso, en un momento me di cuenta de que era competitiva, que estaba compitiendo, digamos, pero que bueno, que tenía que ver con este contexto que te mencionaba, al estar ¿cómo decirte? Con falta de privilegios, ¿no? O sea, el hombre tiene una serie de privilegios que las mujeres no tenemos, eso hace que nosotros tengamos que estar en un esfuerzo y nos lleva a la competencia, caemos en la Totalmente. competencia y considero que no es útil porque es muy desgastante. Es decir, estar en modo competitivo es estresante y desgasta y no nos hace bien a la salud tampoco. Así que todo esto lo fui como descubriendo en mí misma en este proceso que llevo. Qué bueno, pues compartimos camino, Analia. Me preguntabas antes que por qué te había invitado. Bueno, pues ¿por qué no? Es que cuando te conocí hubo ahí algo Una que química, una química. sí, 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 es verdad. se realizó ahí un lazo, una unión que fue maravilloso, ¿no? Y ahora a medida Sí. que te conozco más, que charlo más contigo, pues me confirma ese sentir, ¿no? Y ese latir, ese Sí. palpitar, que al final pues somos almitas que nos vamos encontrando en función de la vibración en la que estamos, ¿no? Y te vas encontrando con esas personas afines que están en la misma línea. Además que
yo también trabajo con mujeres, hago aparte de toda la parte de coaching, de ingeniería emocional, pues también llevo círculos de mujeres y aunque sí que tocamos parte un poquito más espiritual desde las herramientas de bendición y sanación de útero, de canalizaciones y demás, al final lo que trabajo con las mujeres y conmigo misma es reconectar con nuestra naturaleza femenina, que como tú bien dices es diferente al mundo, a la sociedad en la que vivimos, y es volver a reconciliarnos con esa ciclicidad, con nuestra menstruación, que tantos tabúes hay, que tanto recelo, que tanto malestar genera. Y de hecho es que ahí está nuestro verdadero poder, ¿no? Cuando estamos en armonía, en sintonía con nuestra naturaleza femenina, somos capaces de mostrar diferentes facetas, pero muy poderosas todas ellas, en función de la fase en la que te encuentras, ¿no? O sea, es cambiar el mundo desde tu interior, ¿no? Desde el cambio de tu interior, desde reconectar de forma interna con tu poder y ser capaz de crear desde ahí, ser capaz de crear desde ahí y bueno, pues ir transformando poco a poco ese sistema patriarcal en el que estamos, que ya va cambiando un poco, de saber cuál es tu lugar, que no eres ni más ni menos que otra persona ni que el género masculino, no va por ahí, es simplemente reconócete, reconoce tus virtudes, tus poderes, tus dones, tus fortalezas y colócate en tu lugar. Y en el momento en el que tú te colocas en tu lugar, el otro también se va a colocar en su lugar y todo va a estar equilibrado, como tú bien dices, ¿no? Y va a existir esa armonía. Así que Tal genial. cual. Sí. Además, nosotros mismos, viste, lo habrás visto en mi proceso de niño interior, que yo hago un proceso de reconexión con niño interior, donde trabajamos ambas energías masculinas y femeninas, porque ambos, es decir, tanto hombres como mujeres, tenemos ambas energías, solo que un poco la psicología del yin yang, ¿no? Es decir, nada es totalmente blanco, sino que tiene una parte, o sea, es predominantemente femenina, por ejemplo, en el caso nuestro, pero tenemos una parte masculina necesaria, ¿sí? Que vos un poco también en el campo emocional sabés que es así, ¿no? Sí. Y las emociones que predominan en la mujer son diferentes a las que predominan en el hombre, ¿no? Entonces, bueno, que tiene que ver con toda la estructura, ¿no? Fisiológica de cada ser, ¿no? Entonces, desde ahí reivindicarnos con nuestras fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos tanto hombres como mujeres? Es decir, no somos ni mejores, ni unos mejores, ni otros peores que... No, no. Desde un concepto de igualdad, y creo que hasta la igualdad la vamos a construir a partir de esa reivindicación de cada ser en esto, ¿no? En esto que estoy comentando. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre, o sea, porque somos complementarios. Es decir, ahí está la complementariedad, ¿sí? Por eso que nos distorsionamos, digo yo, cuando queremos ser hombres. Somos mujeres que queremos ser hombres. Y al revés también. Entonces, creo que la búsqueda de ese equilibrio interior, que no sé si existe, siempre me lo planteo, ¿existe el equilibrio? Bueno, digamos que sí, pero por lo menos esa armonía interior, ese estar con uno mismo a gusto, en la aceptación, fundamentalmente eso, porque yo descubrí en mí que yo no me aceptaba como mujer. Ajá. Pero que también tenía que ver con un proyecto sentido y tenía que ver con cuestiones de mi llegada a este mundo, ¿no? Entonces, todo eso estaba en mi interior. Entonces, por eso estos caminos de introspección, de autoconocimiento, a uno le van permitiendo poco a poco reconstruirse y, no sé si reconstruirse o volver a ser quien era cuando llegó a este plano, un poco lo que conversábamos hoy previamente, nuestro ser esencial, ¿no? Llegamos como niños llenos de energía, de luz, como un poco lo ves en tu niña, con una claridad, y bueno, la cultura entra en nosotros, la educación, esa domesticación que menciona el doctor Miguel Ruiz, que me encanta,
entra en nosotros, ¿no? Y entonces nos transformamos en un personaje que se adaptó a todo eso y nuestro ser esencial queda ahí adentro, guardado, encriptado. Y bueno, hay que Encarcelado. hacer todo un Claro. camino para volver a ser ese ser auténtico y simple, y que disfruta y que se sorprende, que parece que ser así es raro, ¿no? Alguien que se Ujú. sorprende con las cosas, se sorprende con el sol, se sorprende con la naturaleza. Y yo creo que es la forma más auténtica de ser feliz, ¿no? De Totalmente. disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Pero nos vamos hacia grandes objetivos, hacia el poder, el dinero, el prestigio, la fama, el reconocimiento, y nos perdemos, nos perdemos. Claro, porque esa sociedad que dices, esa cultura, nos educan tanto en la competitividad que hablabas antes, como en el tener. O sea, para ser, primero tienes que tener. O hacer para tener para después ser, ¿no? Sería esa secuencia, hacer, tener, ser, cuando realmente es al revés, es soy y en función de lo que soy hago y en función de lo que hago tengo. El tener es lo último. Exacto. Pero nos enseñan al revés, ese capitalismo, bueno, no sé, nos tienen ahí y de niños ya nos cortan, nos castran bastante toda esa sabiduría que hablábamos también en el previo, ¿no? Que venimos ya Exacto. sabiendo, porque, Y esa impronta que claro, hemos acordado ambas en que todos sí, llegamos a este plano con una impronta, con una sabiduría, digamos, que la educación debería tomar y debería expandir, ¿no? Porque si a un niño le hacemos entender que toda esa sabiduría que tiene la puede aplicar y se puede desarrollar, wow, qué ser humano, qué superhumano, ¿no? súper. Porque conectado consigo mismo, con una buena autoestima, con claridad en lo que quiere, le puede dar al mundo sus habilidades, las puede poner al servicio del mundo, ¿no? Eso fue lo que pude entender gracias a la formación que hice en disciplina positiva, de qué manera podemos educar a los hijos para que ellos sean seres fundamentalmente autónomos, que aprendan a tener autonomía, a confiar en sí mismos, a tener una sana autoestima que les permita desarrollarse en el mundo y darle al mundo todo lo bueno que traen, ¿no? Porque todos traemos algo de valor en nuestro interior y está re Claro, bueno descubrirlo y cultivarlo, ¿no? Desde niños. claro, Eso me claro, parece fabuloso. claro. Analía, ya que abres este tema de la educación en disciplina positiva, cuéntanos cómo haces el trabajo. ¿Trabajas con familias? ¿Trabajas con adultos? ¿Trabajas con los niños? ¿Qué es lo que haces exactamente? Yo trabajo con los papás, con los Ajá. padres, es decir, inclusive lo hago desde el coaching. Yo estoy actualmente, formo parte de International Coaching Human Ecology, donde soy la directora de familias, así que asesoro a padres, porque, a ver, hay un concepto que es muy importante tener en cuenta, que un poco lo estuvimos conversando. Un niño no tiene por qué tener dificultades si está en un ambiente propicio para su desarrollo, para su crecimiento. Es decir, si aparecen inconvenientes en los niños, debemos revisar qué están haciendo los padres, es decir, qué está recibiendo ese niño, cómo está haciendo ese entorno para su desarrollo, si está siendo escuchado, si está siendo atendido. Fundamentalmente hay tres factores muy importantes en la infancia que yo reciente observaba: la mirada, la atención. Es decir, tu niña vino a preguntarte algo, vino a comentarte y la miraste. Bueno, los niños necesitan eso, necesitan la mirada, la presencia de los padres, ¿sí? En su justa medida, porque el exceso también hace mal, es decir, como todo, ¿no? Necesitamos ahí ser equilibrados, por supuesto, ir por el camino del medio, diría el Buda, es decir, atención, una atención adecuada. Por supuesto, amor, afecto, cariño, no deben faltar nunca en un niño. Y el tercer factor es el apoyo, es decir, apoyarlos, alentarlos,
dejarlos que puedan ellos mismos probarse y hacer el aprendizaje para la vida, que eso les va a dar autonomía, independencia y a su vez colaboración, porque cuando alguien se siente capaz y seguro de sí mismo, es colaborativo, porque se va a brindar. Es decir, la persona que no puede brindarse es porque, bueno, tiene alguna cuestión de que se cree que no puede, porque su autoestima está un poco comprimida, o porque algo falló, hay algún complejo de inferioridad, también está el otro complejo, que esto también lo determina Adler, los complejos, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, los dos no le sirven al niño para desarrollarse y ser un ser que pueda vincularse adecuadamente, ¿no? Esto se ve reflejado ¿dónde? El ser humano ¿dónde refleja toda su cuestión interior? En las relaciones. Entonces, claro, un niño que de pronto va al colegio y tiene dificultades para relacionarse con sus pares, bueno, ¿qué está pasando con ese niño? ¿Qué está pasando en casa? ¿Cómo están siendo los papás con él? ¿Sí? Eso es todo un área de trabajo en la cual me he realmente formado bastante. Qué bueno. Así que trabajo con padres y a su vez estoy con propuestas de talleres para padres, que son talleres vivenciales, donde les hago hacer ejercicios, técnicas, dinámicas que les permiten tomar conciencia de cómo son, de cómo se comportan, de cómo son con los hijos. Son realmente muy, muy divertidas, por lo menos para mí cuando hice la formación fue una experiencia fabulosa, es decir, verme como era, porque ahí me pude ver haciendo la dinámica, te ves como sos, entonces así, wow, decir, claro, con razón pasa esto, por eso a mi hijo le pasa esto, uno empieza a darse cuenta de cómo es como padre, ¿no? Y te pillas en ese momento, ¿no? Que le estás exactamente lanzando tu mega creencia limitante y se la estás diciendo y es como, ¡ah! Sí. Ya la estoy pasando, Exacto. ¿no? Y ahí es como que uno lo pasa por el cuerpo, ¿no? Y ahí sientes, esto es lo que estoy haciendo y este es el resultado, ¿no? Entonces, esa toma de conciencia con estas dinámicas es wow. La verdad, por eso es muy efectivo, muy efectivo. Hacer un proceso de algunos talleres cambia muchísimo la forma de ser padre, de cómo está siendo padre, ¿no? Porque uno trae todos los rollos propios, ¿no? Trae todo lo que vivió y lo repite, ¿no? Entonces, y claro, dices, es que yo soy así. Y ese libretito que uno tiene es el libretito que aplicaron con uno y ya no aplica, ¿no? Para Mira, estos por ejemplo, niños ya no va. Yo tengo la suerte de que mis padres viven y de vez en cuando pues, me ayudan con mi hija o bueno, cuando venimos de visita y demás, ¿no? Y tengo la suerte de ver y de entender muchos procesos que yo he trabajado en mí, que he tomado conciencia en mí de esas creencias o esos bloqueos o ese tipo de comportamientos, ¿no? Que tienes que no sabes por qué. Y cuando ya has hecho ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? De diagnóstico, y de repente ves fuera de ti, ¿no? Tu madre cómo se comporta con tu hija y cómo le habla y cómo tal, es como, ajá, ahora lo entiendo todo. Claro. Y también este trabajo de reeducar a todos los adultos que forman parte del círculo más cercano de los hijos, porque es importante que los padres tomen conciencia de todo esto que estamos hablando, bueno, pues de sus cargas, de sus bloqueos, de todo lo que traen en su mochila, pero también del resto de personas que interactúan con esos niños, porque no solamente se relacionan con un adulto, dos o cuatro, ¿no? Sino que hay más adultos, los educadores de los colegios, otros miembros de la familia. Entonces, es importante crear ahí una buena base, ¿verdad, Analía? Sí, sobre todo tener conocimientos, ¿no? Conocimientos fundamentalmente cuáles son las necesidades reales de un niño, es decir, qué es lo que el niño necesita revisar, que es un poco recibir, perdón, lo que te comenté antes, lo de las 3A, entender cómo aprende un niño, que fundamentalmente aprende
a través de la emulación, a través del ejemplo. Es decir, nosotros podemos intentar educar a un niño desde lo que le decimos, pero lo vamos a educar en función de lo que hacemos y de cómo somos. Sí. Porque ellos emulan al adulto, ¿no? Y entonces el poder del ejemplo en la educación es lo que más cuenta. Entonces, yo realmente me siento muy mal cuando se los critica a los adolescentes, a los jóvenes, porque yo digo, pero a ver, ¿de dónde piensa que salieron estos jóvenes? Y fueron, ¿quién los crió, no? A ver, no nos estamos mirando. De sus adultos, claro. ¿Vinieron del exterior? ¿De dónde vinieron? ¿De otro planeta? No, son nuestra producción. ¿Qué hicimos con esos hijos, no? Yo un día, te cuento una anécdota, un día me senté, cuando yo había empezado con todos estos conocimientos, un día me senté en la mesa, yo tengo 5 hijos, ¿no? Y me senté en la mesa y los empecé a mirar uno por uno y los escuchaba hablar y los observaba y escuchaba que repetían frases mías, decía, tengo 5 espejos para conocerme. ¡Qué maravilla! Porque por un lado me sentí como súper responsable, ¿no? Y por otro lado dije, qué bueno, porque acá me puedo conocer. Tengo 5 personitas que tomaron muchas cosas de mí, cosas que quizás yo ni veo, pero me las están mostrando, así que es un trabajo muy interesante, de mucho autoconocimiento tener hijos. Sí, es una gran responsabilidad, sí. Pues eso, con uno mismo sobre todo, ¿no? Y con el legado que vas a dejar al mundo. Pero además otra cosa, Sandra, yo hasta ahora, ellos me han dicho cosas que yo en su momento me han ofendido, me han caído mal, y después del tiempo, cuando yo empiezo a asimilar, digo, wow, tenían razón, porque ellos tienen la mente mucho más despejada y ven las cosas con mucho más claridad que nosotros los adultos. Así que son muy sabios, entonces hay que escucharlos. Yo aprendí a escucharlos. Debo confesar que no era una buena, no era buena en ese sentido, pero aprendí, se puede aprender y los escucho mucho. Me encanta preguntarles, escuchar sus opiniones y uno aprende muchísimo, porque tienen la mente mucho más despejada por ahí que los adultos. Sí, y además que se comunican mucho más claros, mucho más directos, sin darle vueltas, o sea, pues son más objetivos porque todavía tienen esa pureza, ¿no? Y lo que ven es lo que transmiten. Y qué importante esto, ¿no? Lo de los espejos que te espejan, ¿no? Porque es súper importante saber, también para las personas que nos están viendo, que durante los primeros años de vida nuestros hijos están en modo rec, en modo grabación, y graban absolutamente todo, no lo que les dices, sino todo lo que ven, todo lo que perciben, a través de sensaciones también. Porque que eso también pasa mucho, ¿no? Si delante de mi hijo no discuto, ¿no? Ya, pero si tú delante de tu hijo, o sea, tú acabas de discutir, llega tu hijo y le pones una sonrisa, él percibe perfectamente que esa sonrisa es falsa, que hay una energía ahí, hay una frecuencia vibracional un poco extraña. Y eso ellos lo graban y no saben interpretarlo porque es contradictorio, ¿no? Lo que ven en tu cara con lo que están sintiendo, lo que están percibiendo, y eso también genera ahí ciertos bloqueos y luego pues esos comportamientos raros, ¿no? Que fundamentalmente confusión. Es decir, la incoherencia del adulto a los niños les genera mucha confusión, porque le decimos una cosa pero hacemos otra y para ellos eso es muy confuso, muy confuso. Y yo me atrevo a decir, porque ya hay algunos estudios acerca de, bueno, estos niños con hiperactividad y con ese tipo de comportamientos que, bueno, que no sabemos qué le pasa a este niño, y a veces tiene que ver con esto, digamos, por eso es que el conversar con los papás y encontrar cuáles son las cuestiones finas en ese vínculo que al niño lo están haciendo sentir así, digamos, no está tranquilo, no está disfrutando, sino que está hiperactivo, ¿qué pasa, no? Y está muy, muy relacionado con todo esto. Sí, sí. Creo que era Laura Woodman la que decía que se genera un sistema, un vínculo entre bebé y mamá. Entonces,
es esto que estamos hablando, ¿no? Que el bebé va a manifestar cómo se siente mamá. Y estamos desquiciados, sobre todo cuando son súper bebecitos, ¿no? Que no paran de llorar, ay, ¿qué le pasa a los cólicos? Tal. No, no, párate tú, mamá, ¿qué te está pasando a ti? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Porque es tu hijo el que está sacando esa emocionalidad que a lo mejor tú no demuestras, ¿no? A lo mejor. Y existe esa unión, es un todo, o sea, es una unión entre ambos. Luego ya, un poquito más crecidos, ya entra en juego el papá y el resto. Sí, sí. Los 3 primeros años de vida son prácticamente de una simbiosis de la madre con el hijo, ¿no? El primer despegue es hacia los 3 años, que de ahí está la primera intervención del padre, que tiene que estar apoyando, digamos, para que el niño empiece a individualizarse. Ahí empieza la construcción de su identidad. Pero todo lo que pasa previamente es, como bien decís vos, están las neuronas espejo, simplemente reflejando lo que está sintiendo la madre, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que es muy importante que los padres se autoanalicen y busquen ayuda cuando no están pudiendo, porque esto también nos conecta mucho, que te lo dice también Laura Goodman, nos conecta mucho con nuestra propia infancia. Es decir, en esa conexión íntima, en ese vínculo, nos encontramos con nuestras propias necesidades, ¿sí? Y el niño las percibe, entonces las manifiesta, ¿sí? Así que es muy, muy lindo entender esto, porque se puede trabajar en ello, la mamá puede aprender, se puede dar cuenta, y es también un proceso sanativo para la mamá, porque al ser la mamá que ella quizás necesitó, hace una autosanación, ¿no? A su vez de que puede disfrutar de su maternidad, porque hay mamás que sinceramente la pasan muy mal porque han tenido unas infancias muy complejas, o porque sus mamás no han estado, me gusta mucho una frase que dice Laura, no han estado disponibles emocionalmente para los hijos, entonces hay como una carencia interior en esta nueva mamá, que está en el rol, pasó de ser hija a mamá, un poco lo que viste vos ahí en ese juego de roles, ¿no? Cuando uno es madre, entiende cosas que antes no entendía. Es un poco así. Entonces, cuando uno es madre, se da cuenta del desafío que es tener a ese pequeño ser frente a uno, y bueno, ¿y yo qué hago con este niño? Y ahí estamos. Algunos podemos. Esto ya para siempre, esto es para siempre ya. Esto es para siempre, exactamente. Sí. Yo que pasé varias veces por ahí, bueno, en mi caso lo disfruté mucho. Yo fui muy feliz siendo madre. La verdad es que disfruté a cada uno de mis hijos y lo sigo disfrutando. De otra manera, porque la adolescencia es complicada, pero ahí vamos, disfrutando lo que encontrándole, exacto, encontrándole la arista interesante. Analía, ¿cómo trabajas esto? ¿A través del niño interior? Cuéntanos, ¿qué más herramientas tienes? Yo les quiero contar cómo este camino, es decir, yo empecé trabajando en mí, como les decía, en los vínculos y en los procesos de coaching que fui haciendo con personas que venían para que las ayude a superar determinadas situaciones de sus vidas, que muchas veces tenían que ver con sus relaciones, problemas de pareja, problemas, en fin, diferentes inconvenientes que no podían resolverlos. Siempre llegábamos a la infancia. Por eso es que yo me hice todo este recorrido para entender qué necesita un niño y de qué manera ser un padre que no se equivoque tanto, porque no hay un libreto. No, el libreto lo vamos cada uno escribiendo y descubriendo, digo yo, ¿no? En esto. Entonces, yo hago acompañamiento a los padres en cuanto a que les doy coaching, y también los talleres, y también doy coaching personal a las personas de manera individual. De esa manera facilito procesos de cambio, me encanta decir eso. Facilito, colaboro, acompaño procesos de cambio en las personas que no están pudiendo solas, ¿no? Claro, que andamos ahí un poco perdidos. Exacto, que a veces no podemos solos, entonces necesitamos que alguien nos
nos tire una mano y nos acompañe son procesos cortos, además eso es lo que me gusta del coaching, porque es efectivo y con procesos que no son tan extensos, uno puede ir encontrando el camino, esa brecha que quizás no veía y no sabía qué es lo que necesitaba aprender de la situación, ¿no? ¿Qué les dirías a esos padres, madres, adultos que nos están viendo y que a lo mejor no se han parado a pensar que necesiten ayuda? ¿Qué les dirías, Analía? Yo les diría que busquen ayuda, que se apoyen, no en mí no, pero sí, es decir, hoy hay un espectro de posibilidades para mejorar los vínculos, que busquen ayuda, que si no están pudiendo solos, pero que no dejen pasar el tiempo, porque la infancia es un periodo muy importante en la vida. Eso sí, se los quiero decir realmente de corazón. La infancia es como poner los cimientos de una casa, ¿no? Cada uno de nosotros necesita de esos buenos cimientos para poder desarrollarse. Es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, es darle unos buenos cimientos para que ellos, como te decía al principio, tengan una autonomía, una buena autoestima, y puedan desarrollarse y ser felices. ¿Sí? Yo creo que todos los padres, si hay algo que queremos, es la felicidad para nuestros hijos. Entonces, es muy importante lo que hagamos con ellos. Es decir, cómo ellos viven su infancia. Si estamos realmente disponibles para ellos, que a veces no es tanta cantidad, sino es la calidad del vínculo, ¿no? Que haya confianza, que haya acompañamiento, que haya disposición, y que los hijos se sientan acompañados, que no se sientan solos. Hoy se observa mucho la soledad en los hijos, que se quedan muchas horas solos con la tecnología, y los papás estamos para ser papás, no somos amigos, es un tema que estuvimos debatiendo en estos días. Los padres somos padres y ellos necesitan de los padres como un tutor. Como vieron cuando pones un arbolito que querés que crezca derechito, le necesitas ponerle un tutor, una guía. El palito. Bueno, un palito, exacto. Entonces, pero que ese palito tampoco esté amarrado, porque si lo amarro muy fuerte no lo dejo crecer. Y si lo dejo suelto, no sabe para dónde, ¿no? Entonces yo creo que los padres tenemos que ser esa guía que les permita crecer de una manera sana, ¿no? Ayudarlos en las dificultades y sobre todo alentar hacia esto de sos capaz, podés, inténtalo de nuevo, esto del apoyo, ¿no? Eso es muy importante en la vida, todos lo necesitamos, pero si aprendemos desde niños a tenerlo, luego lo vamos a poder dar, ¿no? Porque todo lo que tenemos, que hemos recibido, luego lo podemos dar. Entonces, es muy importante que los niños vivan todo esto en la infancia, ¿no? Según te escuchaba, me estaba acordando de alguna situación que observo tanto en la guardería como en el parque, de otros papás con niños pequeños, ¿no? Hace poco con una mamá en el parque me decía, es que a veces tiene reacciones que, claro, pues no es como me gustaría que fuera mi hija, ¿no? Pues porque a lo mejor tiene esas manifestaciones bueno, pues un poco de que se enfada, de enfado, de ira, que son niños, que es justo ahora cuando tienen que experienciar y todas esas emociones, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención el ver ese tipo de expresiones que también condicionan al comportamiento de sus hijos, ¿no? O por ejemplo, tienes que compartir porque si no, no te van a querer o si no, no te van a dejar nada después, ¿no? Pero si fuera más quietecito, me gustaría más, ¿no? O, bueno, dicho de otra forma, pero lo socialmente bueno, que al final te deja esa impronta, ¿no? De tengo que ser el niño bueno y no puedo decir nunca no y todo lo doy para los demás y yo el último.
eso causa estragos de adulto. Exacto, exacto. La autoestima se Claro. daña muchísimo, la autoimagen, el autoconcepto. Ahí en el caso de esos desequilibrios o de esas reacciones emocionales que tienen los niños, es porque forman parte de su crecimiento y son normales. Hasta cierto punto, ¿sí? El berrinche está porque el chico está tratando de generar una identidad, pero ahí lo que necesita es contención, es decir, necesita que ese adulto lo contenga, lo tranquilice, y para eso el adulto tiene que estar tranquilo, ese es el problema. Ese niño está necesitando contención de un adulto que no puede darle esa contención porque no, ni siquiera para él mismo tiene. Entonces, en este momento se ve mucho eso que comentás, porque los adultos no están bien, están desbordados, entonces no pueden contener a los niños, que en el niño es un proceso natural, porque todavía no está capacitado para autorregularse. La regulación, lo que se llama la regulación, el control inhibitorio es un control que se va adquiriendo desde niño, sí que es una función ejecutiva, el niño la tiene que aprender, pero la tiene que aprender del adulto. Entonces, ahí está el desafío del adulto de aprender a equilibrarse para poder darle el ejemplo al niño y poder contenerlo, ¿no? Ese niño que está desbordado necesita un abrazo, no necesita un regaño, necesita un abrazo, que algo que lo tranquilice. Pero ¿qué hacemos? Lo retamos, lo Lo regañamos, le ponemos retamos. de penitencia, hacemos todo al revés, pero porque no sabemos, es desde el no saber. Es decir, no tenemos, por eso no tenemos idea de lo que necesita un niño. Entonces, todas estas son cuestiones que los papás tienen que aprender, ¿no? Y que se aprenden, se pueden aplicar. Estoy casi segura que un padre o una mamá que está tranquila, que se siente bien consigo misma, que tiene una buena autoestima, no va a tener inconvenientes, estoy segura. Va a poder transitar su maternidad sin inconveniente, por supuesto, con momentos como todos, ¿no? Con momentos en que, bueno, se va a sentir desbordada, porque es así, la primera etapa de la maternidad es pesada, es una realidad. Entonces la mujer, ahí también está la cuestión del acompañamiento de la pareja, porque esa mujer necesita apoyo, porque está con todo su sistema hormonal. Bueno, pero es un área también que hoy está muy atendida desde la puericultura, hay personas yo tengo colegas muy capacitadas en todo esto y hacen ese acompañamiento tan importante también de transitar esa primera época de la maternidad lo mejor posible, ¿no? Asesorada en qué le pasa al niño, qué hago, porque es todo un desafío, ¿no? Es todo un algo nuevo que se aparece en la vida y que, bueno, Sí. Y te no sabemos paraliza, te bien. paraliza. En el punto en el que estés, ahí se para. ¿Y ahora qué hago? Es decir, Claro. vos que sos mamá, te habrás descubierto ahí, ¿no? ¿Y Sí, sí, ahora sí. qué hago? Es decir, Sí, de entonces, hecho, me acuerdo cuando, pues eso, cuando fui mamá, de no, porque yo era muy pro mujer, tal, porque se puede seguir siendo profesional y mujer y esposa y madre y tal. Claro, me claro, duró un mes o 10 días, no sé. Porque claro, te das cuenta y dices, es que es imposible, o sea, a ver, que lo puedes compatibilizar, pero es lo que decías tú antes, no estás dando calidad. Aunque inviertas tiempo, pero no es un tiempo de calidad, porque tienes la cabeza pensando en el trabajo, en la entrevista que tienes que hacer o en la negociación de no sé qué. O, no, es que ese momento, el momento de la maternidad, es un momento de parada, es un momento de dedicarle a ese nuevo ser que ha venido al mundo, porque tú puedes iniciar cualquier proyecto en cualquier otro momento de tu vida, pero tu hijo solo va a ser bebé una vez en su vida. exacto, Entonces, seamos conscientes de eso, ¿no? Y de la tal importancia cual. de esas primeras vivencias. Y aparte de nosotras como mujeres, también necesitamos cubrir esa parte de madre, que es uno de los arquetipos característicos nuestros, que aunque hay muchas mujeres que eligen no ser madres y, bueno, pues al final son madres virtuales o de proyectos o tal, que es fantástico, lo cubren por ahí, pero
biológicamente estamos, y esto es así, estamos diseñadas para parir. O sea, eso no hay que negarlo. Y eso, Tal cual, tal cual. nuestra biología también es una demanda. O sea, hay que cubrir una parte ahí, ¿no? Que no es tangible. Entonces, es importante que dediquemos tiempo a ese momento, tanto para el hijo, que va a ser bebé una sola vez en su vida, como para ti, que puede que sea la única vez que seas madre. A lo mejor repites después y lo haces de otra manera porque ya has tomado conciencia, ¿no? Pero hay muchas que solamente lo son una vez. Entonces, también darnos tiempo. Y bueno, es complicado también a veces el parar porque la sociedad es complicado, mucho más si son familias monoparentales, que hay muchas madres que se encuentran solas con los hijos. Bueno, pues hay que busquen tribu, ¿no? Para cubrir esas necesidades emocionales y otras, ¿no? Que la madre no puede. Tal cual. No puede llegar. Sí, esto lo plantea también, ya que la trajiste a Laura Goodman, también plantea este tema, ¿no? Que a partir de ese cambio que hubo después de la revolución industrial, que cambió la forma de vivir, es como que la mujer se encontró sola criando a sus hijos, no ya en forma trivial en tribus o acompañada por el resto de la familia como se hacía antiguamente, ¿no? Que Claro. Eso era como más contenedor y a la mujer le permitía sentirse menos, ¿cómo decirte?, demandada, porque el ser madre implica mucha demanda, ¿no? Demanda energética, de atención, de dedicación. Y yo noto hoy que las mujeres están como divididas entre todo esto que comentaste, su profesión, el trabajo, esto, lo otro, y bueno, y tienen a los hijos de una manera como pueden, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que revisar todo eso, qué estamos haciendo, ¿no? Porque estamos viendo resultados de esta manera de traer hijos al mundo que me parece que no nos están siendo muy útiles, ¿no? Me parece que es momento de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Esto hay que cambiar acá, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Sí. Coincidimos en la visión, Analía. Bueno, Analía, llevamos ya casi una horita charlando. Qué rico, Se qué me ha linda pasado charla. el tiempo volando. Totalmente, sí, totalmente, un gusto. Cuando te encuentras a gusto con una persona pasan estas cosas. No sé si quieres compartir alguna cosa más, algún tip, alguna clave, alguna información antes de Fundamentalmente cerrar. quiero invitar, después de todo esto que hemos comentado, invitar a los papás a que reflexionen sobre cómo están siendo como papás y que entiendan que es un gran desafío y que, como lo comentamos antes, es clave la infancia, porque si cada uno se pone a reflexionar sobre su propia infancia, se va a dar cuenta de lo importante que ha sido, ¿no? Y fundamentalmente hago los procesos de reconexión con el niño interior para que las personas justamente hagan esa toma de conciencia de cómo se sienten interiormente, porque ese niño sigue dentro. Es decir, todo lo que ese niño vivió en sus primeros años de vida sigue en nosotros, y muchas veces es lo que nos lleva al impulso, al estar haciendo cosas que no entendemos por qué se nos salen de las manos, por qué nos sentimos como nos sentimos, y es porque no hemos reconocido a ese niño que tenemos en nuestro interior. Entonces, en estos procesos que guío, que los hago, vos estás notando cuál es mi trabajo en grupos de WhatsApp, donde reciben todo el material para hacer esos procesos interiores y reconectarse con ese niño que llevan dentro y poder abrazarlo y contenerlo y entender que todos nosotros fuimos niños y que todas esas falencias que tuvimos o que percibimos desde niños nos podemos dar hoy como adultos para poder ser mejores adultos y ser mejores padres, fundamentalmente, ¿no? Analía, ¿dónde te pueden localizar si alguien quiere trabajar su niño? Bueno, estoy en las redes sociales, en mis espacios, Analía Erlein, ahí tienen mi nombre, creo que aparece mi nombre, ¿verdad? Erlein es Analía con dos Erlein. R's. Recordad que es con dos R's. Sí, con 2 R.
Familias Nutritivas es mi espacio para las familias y para los padres, ¿sí? Y bueno, y estoy en el equipo de International Coaching Human Ecology, así que bueno, ahí estamos. Y en las redes estoy prácticamente con mi nombre en todas, Sí. en LinkedIn, en Twitter, en Sí. todas. Además estás etiquetada en este vídeo, en esta publicación, así que os invito a todos que si queréis profundizar en vuestro niño interior, en vuestra niña interior, sanar, liberar, tomar conciencia de, bueno, pues cómo está para entender el momento actual que estáis viviendo, y si tenéis hijos, sois familia, pues también poder hacer esa parte de contribución para las nuevas generaciones. Contactad con Analía y seguro que os va a atender fenomenal. Y si no la encontráis, pues me escribís a mí y ya os pongo yo en contacto. No os preocupéis. Bien. Analía, una Bien. última frase de despedida. Estamos aquí para ser felices, así que todo lo que hagamos en función de ello es válido. Ese ha sido mi objetivo, es decir, ¿qué es eso de ser feliz, no? Y caminar hacia esa búsqueda de la felicidad, pero no se busca afuera, sino que se busca dentro. Eso es, eso es. Ya sabéis que todo empieza por ti. Exacto. Bueno, ha sido un placer, Analía, tenerte aquí. Espero que pronto puedas volver a visitarnos y seguir compartiendo experiencias y conocimientos. Ha sido súper nutritivo el escucharte y el compartir este ratito. Un placer, Sandra. Además, te considero también una maravillosa profesional. Haces un trabajo impecable, excelente esos procesos que guías también. Te súper recomiendo también porque sos muy responsable y sos muy amorosa para poder acompañar, ¿no? Y esto de que todos necesitamos de unos de otros, ¿no? Totalmente. Sí. De acompañarnos, y ahí vamos evolucionando. Genial, muchas gracias, muchas gracias. A ti. Bueno, y a vosotros que nos estáis viendo, si te ha parecido interesante esta entrevista, charla, café, bueno, estaba aquí con una infusión. Yo con mi mate, bien argentina. Comparte con todas aquellas personas a las que creas que le puede interesar este conocimiento de valor que hemos compartido. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Tenemos un invitado muy especial, al que yo quiero muchísimo, es conocido internacionalmente, y hablaremos de amor. Así que os espero el próximo jueves a las 19 horas, hora española, en directo en la página de Facebook de Empieza por ti. Y nada, cualquier duda, pregunta, pues aquí estamos, a tu servicio. Un beso enorme. Chao.